Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Saúl González, soy predicador de esta iglesia cristiana y es un gusto poder reunirnos, ¿verdad?, a alabar a Dios, a buscarle. Eh, es un gozo, ¿verdad?, alabar a Dios, es un gozo entonar las alabanzas sabiendo que Él nos escucha y los más beneficiados somos nosotros, ¿verdad?, al entender esas verdades tan profundas que alientan el alma. Como saben, hoy es inicio de un ciclo de enseñanzas. Creo que Dios ha estado hablándonos a lo largo de los demás ciclos, de los demás temas, han sido de mucha bendición. Y el ciclo que empieza, hermano, por ahí la diapositiva. Bien, algunos se llevaron invitaciones y pueden estar checando ahí los temas desde su invitación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la eternidad? Y para eso, bueno, pues surgen muchas interrogantes. El texto base que estamos ocupando, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Los temas, más allá de la muerte, que es el con el que iniciamos, resurrección y vida eterna, en la ausencia de Dios, en la presencia de Dios y preparándonos para la eternidad. Temas muy, muy importantes. Pues preparando mi tema y hablando acerca de ellos, pues yo diría que tendría que haber un temor reverente. No sé qué nos quiera hablar Dios, ¿verdad? O quiera prepararnos algunos de nosotros para la eternidad. Así que mantengamos nuestra atención en los temas. Dios quiere hablarnos. Amén. Y bueno, siguiente diapositiva. A mí me toca el tema, es más allá de la muerte. Estaremos viendo algunas palabras para que tú pongas atención. Será palabras clave: muerte, inmortalidad y vida eterna. Ojo con esas palabras a lo largo de la enseñanza. Bien, el texto base ya lo leí, quisiera leértelo en otra versión, la siguiente diapositiva. Eclesiastés lo escribió Salomón en una edad adulta, ya con mucha experiencia en la vida. Y bueno, dice el texto: todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. En una parte del texto te dice que el hombre, que Dios puso la habilidad de entender, y posterior te dice, pero el hombre no alcanza a comprender. Entonces Dios está ocupando aquí una expresión para que, bueno, entonces si me lo explicas, sí comprendo, no entiendo, es un juego de palabras. Pero Dios, que conoce la mente, aquí lo que quiere dar a entender Salomón, inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu, es que el hombre, sí entendemos el paso del tiempo, porque hoy tenemos 20, mañana 25, 30, 35 y vemos cómo pasa el tiempo. Pero no logramos comprender en su magnitud el principio y el fin. Aunque lo leemos, ¿verdad? Lo leemos en la Biblia, en Génesis leemos esta parte, cómo Dios creó los cielos y la tierra, y en Apocalipsis también nos da a entender cómo acabará todo esto por medio de fuego. Pero no logramos comprenderlo, ¿verdad? Porque si todos comprendiéramos, hace años que nuestra vida sería diferente con respecto a Dios. Amén. Entonces el libro de Eclesiastés hace un énfasis
en un tiempo cuando las respuestas tradicionales a estas preguntas habían perdido importancia. Así que la gente vivía su vida y eso pues lo vemos hoy en día también. Salomón, en vez de ocupar la escritura para responder sus cuestiones, sus preguntas, ocupa una metodología, ¿verdad?, que es a base de la observación, de la inducción. Dicho en otras palabras, él se puso a observar todas esas preguntas que tenía y decía, voy a sacar mis conclusiones. Y cuando tú lees Eclesiastés, eso es lo que hace Dios. Te invita a que las preguntas que tú tienes también las puedas responder. ¿Y cómo se llega a esto? Llegas a una conclusión general leyendo la Escritura. También en la vida propia dices, me ha ido mal, entiendo que ofendo a Dios y tú sacas tus conclusiones. Entonces eso es lo que hace Salomón. A lo largo de toda la lectura del libro, él te está diciendo, mira, sé sabio, sé inteligente. Si la vida que llevas, las intenciones que llevas, no te han hecho bien, pues saca una conclusión. Entonces él propone muchas interrogantes, pero termina dándole la gloria a Dios. Y entonces lo que quiero transmitirte en este día, ¿verdad?, es que cada uno de nosotros debemos sacar conclusiones de lo que ha sido nuestra vida, también en base a la experiencia, de cómo nos ha ido. Y eso es lo que está haciendo. ¿Puedes dejar la diapositiva del texto base? Ahora, ¿por qué hablar de estos temas? Dios quiere, amados, que le demos un valor correcto a las cosas que están en esta tierra, que no pensemos que van a ser para siempre. Y nos muestra que en estos tiempos de codicia, de materialismo, lo que debemos de buscar son las cosas que no perecen. El hombre, y todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Vivimos la vida pensando que todo lo que tenemos siempre va a estar ahí. El hombre construye, adquiere y dice, bueno, así será por un largo tiempo. Nunca pensamos que vamos a morir. Nunca pensamos que pasaremos a la eternidad. Siempre nos enfocamos en crecer en nuestro trabajo, tener cosas materiales, seguir estudiando y es bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos dejó en esta tierra, el trabajo, para que nos ocupemos en cosas productivas. Pero los hombres siguen su vida y eso es lo que muchas veces les impide acercarse a Dios, ¿verdad? Su mente está tan metida en los quehaceres, en el trabajo, las preocupaciones, en hacer dinero, que poco se detiene a ver lo que hay más adelante de él. Con todo respeto para las personas adultas que aquí están, ustedes han vivido la vida, los años, y los intereses cambian. Ahora llegan las enfermedades, ahora te detienes a pensar, ya hablas acerca del Señor, dices, ¿dónde pasaré mis días? Entonces Dios, que es sabio, amado, que hoy te trajo aquí, que no es una coincidencia, lo que Él hace es, quiero que comprendas que cualquiera de nosotros estamos a un paso de la eternidad. Cualquiera de nosotros, seas adulto, seas joven, seas un niño. Y bueno, entonces, con todo esto, surgen preguntas y cada uno podrá decir, bueno, ¿cuál será el final de nuestras vidas? ¿Cuántos años podré vivir? ¿En dónde estaremos después de la muerte? Algunos podrán contestar, otros se angustian en pensar dónde están sus familiares, sus abuelos, sus madres, sus padres, ¿dónde estarán? Y lo mismo le ocasionaba a Salomón. Buscaba una respuesta. Él vivió una vida, amado, holgada.
Él tuvo lo que quiso, fue el hombre más rico del mundo en su época, tuvo caballos, tuvo siervos, esclavos, tuvo 700 reinas, tuvo lo que quiso. Pero aún con todo ello, amado, te digo por si tu vida no tiene sentido, si tú crees que no has alcanzado aquello que deseas en la vida, mira, Salomón lo alcanzó. Fue el hombre más sabio en su momento. Tuvo tierras, viñas, y nada de eso le daba una certeza a su alma. Vivía insatisfecho. También se apartó de Dios, vivió una vida pues influenciado por las mujeres que tuvo, lo hicieron caer en idolatría. Nada se negó a sus ojos, a sus deleites, todo lo que quería lo hizo. Por eso él escribe el texto, ¿verdad? Que el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios. ¿Queda claro? Amén. Entonces, ahora Salomón vierte en ti estas preguntas. ¿Cuántos años has de vivir? ¿Dónde estarás el día que Dios te llame a cuentas? Y esta pregunta la hemos hecho en algunas otras enseñanzas. Si hoy fallecieras, ¿a dónde se iría tu alma? ¿A dónde se iría tu alma? Y no hace falta que contestemos, ¿verdad? Nuestra propia conciencia nos dice a dónde estaríamos, ¿verdad? Bueno, pero hay algo de esperanza en todo esto, amado. Dios tiene las respuestas a todas las preguntas que nos hagamos. Amén. Entonces le podríamos decir a Dios, siguiente diapositiva, ¿cuál será el final entonces? Daniel también le hizo esa pregunta a Dios. Y Daniel dice aquí, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Pues el predicador trata de enseñarnos, ¿verdad? El predicador trata de explicarnos. Así que le pregunté, Señor, ¿cuál es el fin de todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. A muchos hombres quisieran saber en qué día morirán, pero no para prepararse, no para ponerse a cuentas con Dios, sino para seguir una vida de libertinaje. Si has estado en internet, los evangélicos, con todo respeto, mucha gente de tradición evangélica, cristiana, les gusta estar viendo videos de los últimos tiempos para ver el termómetro, para ver el reloj, a ver qué es lo que falta. Ya están las copas de la ira, ya está esto, ya viene Cristo. Para que entonces en ese momento las personas se arrepientan. Por eso Dios le contesta a Daniel y le dice, esto está sellado hasta que llegue la hora final. A muchos de nosotros Dios nos traerá esa hora final. Solamente Él sabe ese momento. Solamente Dios lo sabe. ¿Verdad? Alguna muerte súbita. ¿Cuántos de nuestros familiares fallecieron así? Ayer lo estaba viendo. Ayer comimos. Y hoy ya no está. Daniel también tenía una gran interrogante. ¿Cuál será el final de todo esto? Y dice el 10, muchos, explicando el Señor, muchos serán purificados y perfeccionados
y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios, ¿qué dice? Lo entenderán todo. Ahora comprendes, la Biblia al pecador, al malvado, le dice simple. Es una persona que vive la vida por vivirla. Hoy está, mañana ya no está. Como una flor, ¿verdad?, en el campo, que hoy está, mañana desaparece. Entonces, esto nos lleva a nosotros a reflexionar. Pero ¿verdad que Dios tiene la respuesta a todo? Aún así le dijo, ¿verdad?, a Daniel. ¿Le contestó o no le contestó? En el final, Daniel, mira, va a haber muchas personas que van a ser purificados y perfeccionados. Y otros seguirán en su vida sin importarles nada. Así que esas personas no entienden nada, pero los sabios lo entenderán todo. Viene la misma palabra, ¿verdad? Entonces, Daniel entendió lo que Dios le quería decir. ¿Entendemos lo que acabo de decir, amados? ¿Entendemos lo que acabo de leer? ¿Amén? Alcen su mano. ¿Quién entendió lo que acabamos de leer? Lo que Dios nos quiere hacer que comprendamos. Así que cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios entendimiento para el tema. Padre, te damos gracias, Señor, por traernos este día, Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida, Señor, que no logramos comprender, Señor. Pero tú quieres explicárnoslo aún así, Señor. Padre, yo no sé, Señor, si este tema tenga que ver con que a algunas personas nos llamarás a cuentas. No lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Así que prepara nuestro corazón, Señor, para este ciclo de enseñanzas y para el tema de hoy, Señor. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, que es el que dijo, tú dijiste, Señor Jesús, que nos iba a mostrar todas las cosas para poder entenderlas. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor. Amén. Bueno, entonces, retomando mi tema, más allá de la muerte, siguiente diapositiva, pues como punto de inicio definamos qué es la muerte. La muerte es el fin de la vida, todo eso lo sabemos, es opuesto al nacimiento, es el evento de la muerte, es la culminación de la vida de un organismo vivo. Sus sinónimos es defunción, deceso, fallecimiento. La muerte para muchas personas, para muchos de nosotros, es el final de todo. Para otros es el comienzo, ¿verdad? Bien, ¿cuántos tipos de muerte hay bíblicamente? Médicamente nos podrían decir muchas, aquí hay un médico, ¿verdad? Aquí está Sergio, nos podría decir cuántas muertes médicamente hay, pero yo pregunto, ¿cuántas muertes existen bíblicamente? Así es, tres tipos de muerte. Bien, la muerte física es la separación del espíritu o alma del cuerpo. Así que cuando una persona fallece, se separa el alma o el espíritu del cuerpo. Hay algunos grupos que dicen, en cuanto tú mueras, ahí queda el alma, el cuerpo y todo, ya no hay más. Dios te aniquila. Y eso no es cierto, bíblicamente eso no es cierto. Cuando tú mueres, tu alma se desprende de tu cuerpo. Eso es la muerte física. La muerte espiritual, que es diferente. ¿En qué sentido? Puedes tener vida, pero la muerte espiritual la puedes estar experimentando y tiene que ver con la separación del alma
del Espíritu con Dios. Yo creo que todos en algún momento han visto ahí los juguetes comerciales o algo acerca de los zombies, ¿verdad? Dan un aspecto tenebroso, horrible. Pues a eso pudiéramos parecernos. Cuando la persona está en esa muerte espiritual, así lo ve Dios, lleno de muerte. Así que la muerte espiritual es que nuestra alma, nuestro espíritu esté separado de Dios. En otras palabras, no tiene comunión con Dios. Y bueno, la muerte espiritual es negada por los incrédulos, por cuanto no lo pueden comprender ni ver. Ellos viven una vida, la disfrutan y dicen, ¿cuál es el problema? Yo sigo haciendo mi vida y no pasa nada. Así que bueno, pero entonces comprendamos, ¿verdad? Que si tú hoy estás entendiendo que estás en muerte, entonces es Dios quien te lo está revelando. Tengo muerte espiritual y eso significa no tener comunión con Dios. Volvamos a la muerte física. Se suele decir que una de las características clave de la muerte es que es definitiva. Por eso las personas se angustian tanto cuando muere su familiar, porque saben que jamás lo volverán a ver. Es una angustia, ¿verdad? Pero no es así. No es así con el cristiano. ¿En qué momento entró la muerte al ser humano? Génesis 2:17, si gustas acompañarme en tu Biblia. Dice, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la muerte, bueno, aquí está diciéndole Dios en forma física y espiritual. El día que tú comas, así como hoy en día Dios te da la libertad para buscarlo, así en ese entonces Dios le decía a la gente, le decía a Adán, si tú llegas a comer, morirás. Y ahí está el desastre, amado, de la autonomía humana, de que el hombre decide lo que quiere hacer. Y Dios da, ciertamente morirás. Tú hoy tomas tus decisiones de cómo has llevado tu vida y puedes decir si tienes vida o muerte espiritual. Tu autonomía te ha llevado a esas consecuencias, ¿verdad? Algunos podrán decir Dios y no, amado. Bien, ¿qué incluye la autonomía humana? Pues la muerte se extiende a una muerte espiritual, moral, ¿verdad? Las personas no tienen ningún tope moral, su mente actúa, piensa como quiere, disfruta, goza, dice, hace, social y relacional con Dios. A eso lleva la autonomía, amado. Por eso tú te has dado cuenta cómo Dios, enseñanza tras enseñanza, Él te invita a obedecerlo, a buscarlo. ¿Y a qué lleva la autonomía humana? A la muerte. A tomar tus propias decisiones, tú diriges tu vida y por cuanto eres autónomo, no tienes la dirección de Dios, no tienes la soberanía de Dios en tu vida. Tú decides lo que haces y por eso vives como vives. Bien, entonces yo creo que queda claro esto, ¿verdad? No fue la idea de Dios, déjame decírtelo, que el hombre sufriera la muerte. No fue esa su idea. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho robots? Entonces no sería un Dios, no sé, lógico. Hace personas, hace robots que lo obedezcan,
Pero ¿qué sentido tiene así? Si Dios no te da una opción, ¿verdad? Entonces Dios da una opción y le dice al hombre, tú puedes decidir si me sigues o no. En ti está la decisión. Bien, entonces entra el pecado en el mundo y el hombre se vuelve mortal. Nos volvemos seres mortales. Y aquí la palabra griega es netos, que indica que el ser humano está sujeto a muerte. Bien, hemos escuchado, ¿verdad?, el término médico, mortalidad, ¿verdad?, en los pequeños. Entonces, la mortalidad tiene que ver con mortal, con muerte, con un final. Y Dios no quiere eso para nosotros, amado. Te voy a leer el concepto de un ateo, puedes dejar ahí la diapositiva. Donde dice diapositiva de la muerte, dice un concepto de un ateo. La muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología. Así que esas personas, para ellos no es un misterio, no hay nada oculto, no hay nada después. La muerte no asusta a un ateo, porque sabe que nada podrá ocurrirle después de muerto. Lo único que podrá asustarle es una muerte lenta y dolorosa. Pero la muerte asistida lo libera de ese temor. ¿Qué es la muerte asistida? La muerte más natural, ¿verdad? Cuando la persona dice, oye, ya no quiero que me entubes, ya no quiero más operaciones, déjame morir, así quiero que sean mis últimos días. Así que el ateo dice, pues lo más doloroso, lo más inquietante, pues será ese momento de sufrimiento, de agonía. Pero después de eso no hay nada. Bueno, eso es lo que ellos piensan y es respetado, ¿verdad? Encontré esta imagen y me pareció muy correcta, muy adecuada, de una persona que está en muerte espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está en muerte espiritual? Y aquí tú tendrías que palomear, y si no, bendito sea Dios. Síntomas: falta de amor, tibieza y frialdad espiritual, ceguera y sordera espiritual, vulnerabilidad a los dardos incendiarios del demonio, fluctuantes en la fe, dejados llevar por cualquier viento de doctrina, esta me parece bien, esta también, todo es Dios, desconocimiento de la palabra, y en otros casos hay soberbia porque tiene mucha palabra, altivez, orgullo, endurecimiento de corazón y amistad con el mundo. Pues qué de malo tiene, ¿verdad? Dios ahí, bueno, son algunos puntos, ¿verdad? Algunos síntomas de la muerte espiritual. Cada uno tendríamos que analizarnos. Bueno, siguiente diapositiva. ¿A qué compara la Biblia la muerte? Ya entendimos, ya comprendimos, ya entendemos que después de la muerte, primeramente Dios en vida nos ve así y hay un punto final, según el hombre, la muerte. Pero Dios no se queda ahí, Dios dice, mira, hay más todavía. Y la Biblia compara la muerte con un sueño. Dice en Juan 11:11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Así que cuando el cristiano muere, Dios lo ve como un sueño. ¿Y a qué me refiero? Como un descanso. Si las hermanas de Lázaro hubieran entendido que Jesús les dijo, mira, no está muerto, solamente duerme. Él ya está descansando de sus obras
Él ya no tiene por qué afligirse. Él está en un lugar de descanso, ya sus obras quedaron atrás, está despertando en un lugar mejor. ¿Creen que le hubieran dicho a Jesús, resucítalo, vuélvelo a la vida, sabiendo dónde iba a estar su hermano? ¿Verdad que no? Le hubieran dicho a Jesús, ahí déjalo ya, que descanse de todas sus obras. Aquí, puros problemas, la economía está difícil, puras enfermedades, déjalo allá. Pero bueno, vemos la insistencia, ¿verdad?, de María y su hermana de que, Señor, murió y queremos que lo regreses a que siga aquí en esta tierra y comiendo con el sudor de su frente y que le caigan enfermedades. Suena un poco irónico, pero esa es una imagen solamente, ¿verdad?, de cómo Dios nos ve. Y aún así, con todo eso, amado, aquí Jesús muestra su amor y ni la muerte nos puede separar de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Jesús, dice, nuestro amigo. No había preocupación en sí, amados, por la muerte de Lázaro, en el sentido de que ¿dónde estará su alma? ¿Está perdido? ¿Está en un lugar de tormento? No, está nuestro amigo. Lázaro, claro que Jesús le había perdonado sus pecados. Por eso el contexto no es de terror, sino Jesús da una esperanza. Miren, nuestro amigo duerme. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando Cristo se acerca a un alma de un justo. Le dice, ya descansa de tus actividades. Pero no así para la persona que muere en sus pecados. No así, amado. El lugar es muy, muy diferente. También lo compara con dejar el cuerpo, en 2 de Pedro 1:14, dice, sabiendo que mi separación del cuerpo, de su cuerpo terrenal, es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro dice, ¿verdad?, que él se tiene que separar de su cuerpo. Jesús le había dicho que iba a morir. ¿Saben cómo murió? La siguiente diapositiva. ¿Saben cómo murió Pedro? Crucificado. Y la escena que te planteé aquí en Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Jesús. Y dicho esto, regresa a la siguiente diapositiva, le dijo, sígueme. ¿Recuerdan qué escena es esta? La de Juan 21:18. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerdan que Pedro negó a Jesús y después apareció 3 veces a los discípulos y la tercera vez a Pedro para restaurarlo a la fe? Porque Pedro lo había negado. En el día de la muerte, cuando entregaron a Jesús, cuando fue crucificado, Pedro lo negó. Entonces, Jesús se vuelve a aparecer por tercera ocasión a los discípulos y se le aparece en específico a Pedro para restaurarlo a la fe, para animarlo. Por eso le decía, Simón, hijo de Jonás, apacienta mis ovejas, te regreso tu labor, te restauro la fe, a tu papel de predicador, de apóstol. Pero vean esta conversación. Muchas veces pasamos de largo, como decía un predicador aquí también, algunas palabras. Después de restaurarlo a la fe, le dice, pero te anticipo cómo has de morir. Crucificado, Pedro. Dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuántos tomaríamos nuestra cruz para seguir a Dios, aun cuando sabemos que no nos esperan cosas buenas?
Por eso muchas personas ven al cristianismo como una negación de los placeres, como un sufrimiento. Pero Pedro sabía que estaba enfrente de la persona adecuada, aquel que es la vida, aquel que podía resucitarlo, porque Cristo había resucitado de los muertos al tercer día. Ya había pasado ese acontecimiento. Y él tenía una certeza de que si Jesús le decía, sígueme, y sé que de esta forma vas a morir, tenía una convicción, decía, Él me puede resucitar a mí. Él puede hacer lo mismo conmigo. Así que la fe, amado, no nada más es algo meramente que quede aquí en la mente. Es algo consciente. ¿Vas a tomar la decisión de buscar a Dios? Es algo consciente. De saber que las condiciones que se pueden generar en tu vida pueden ser difíciles, o en otros casos como el ladrón que estaba ahí al lado de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? En un momento ahí de muerte, Dios le da una grande promesa. Así que, ¿quieres seguir a Dios? Aún sabiendo que las cosas que vienen no serán tan fáciles. Amén. Bien, entonces, cuando le dice Jesús a Pedro que ha de partir, que ha de dejar el cuerpo, le está dando a entender que se aliste, que se prepare. Si hoy Dios nos está dando esta enseñanza, este domingo, ¿crees que es para decirnos, bueno, van a pasar 20 años para que fallezca alguien de aquí? ¿O es porque nos está alertando que nos preparemos? Y prepararse, amado, no es que te vayas a hacer tus análisis médicos mañana, sino es espiritualmente. Prepararse, alistarse. Eso es lo que Dios está dando a entender. Bien. También Dios lo ve como un sacrificio. Puedes poner la diapositiva de cómo fallecieron. Pablo murió decapitado. Pero para Dios la muerte de un cristiano, amado, es una fiesta. Porque esa persona ya dejó atrás todos sus problemas y entra a un tiempo ilimitado. El tiempo es aquí en la tierra. El tiempo se mide en horas, días, años, meses, pero esto es aquí en la tierra. Cuando la persona muera, entra, si muere con Cristo, aclaro, entra a la eternidad. Qué precioso lo que Dios nos dice. Siguiente diapositiva. ¿Cómo es que entró la muerte al hombre? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es que entró la muerte al hombre? Por un hombre, ¿verdad? Por la rebelión de un hombre. Entonces la pena por el desvío de ese hombre es la muerte. Y muchos podrán decir, bueno, ¿cómo es que nos declaran a nosotros culpables si Adán pecó? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que acarrear ese pecado? ¿Por qué nuestras generaciones? ¿No es justo que Dios, verdad, nos la aplique así? Pues mira, estamos hechos de lo mismito de Adán, de carne, de hueso, así que Dios no necesitamos apelar a que sea imparcial. Necesitamos pedirle misericordia, oportunidad, gracia, ¿verdad? Para ese momento cuando llegue,
Dios nos dé una oportunidad. Pero hay oportunidad para nosotros que estamos aquí. Dice 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús derrotó el pecado y a la muerte en la cruz. ¿Recuerdan que hemos temas anteriores se habló acerca de la crucifixión de nuestro Señor? Cristo ya venció a la muerte. Hay una esperanza. Y el postrer enemigo será vencido ya cuando sea, hace rato dijeron cuántos tipos de muerte hay bíblicamente. Hay 3, sí, hay 3. Porque la muerte segunda es cuando Dios eche al lago de fuego, al Hades, ¿verdad? Y ahí destruirá al diablo todo. Esa es la muerte segunda. Y también con ello todas aquellas personas que no obedecieron a la verdad. Bien. Entonces cuando leemos en segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hoy tenemos una esperanza, amado, de ser inmortales. Jesús, nuestro Señor, quitó la muerte y trajo la inmortalidad. Algún hermano podría decir que su familiar murió en la fe del Señor y él está viviendo esa inmortalidad. Nosotros estamos aquí, pero hay testimonio. ¿Cómo es esto? Por medio de nuestro Señor. Cuando resucitó al tercer día de los muertos, dio inmortalidad a los hombres. ¿Y cómo es esto? Cuando la gente lo quiere tomar. Cuando la gente quiere confiar en Jesús, abraza la fe, entonces esa vida pasa al ser humano. Ya no nos ve muertos, ¿verdad? Llenos de inmundicia, llenos de pecados, sino ahora hay una nueva vida, el cual la muerte no puede detener, sino que nada más es un paso a la inmortalidad. Para el cristiano la muerte no lo es todo, es el principio de la eternidad, ¿verdad? Mi padre falleció hace 5 años, 6 años, y tengo la certeza de que murió con Cristo. Y sé que algún día lo voy a ver porque Cristo promete inmortalidad. Y más adelante te explicaré con un texto cómo es que tenemos una garantía. Bueno, ¿quién te garantiza? ¿Tú ya lo viste? ¿Ya hablaste con Él? Bien, hay una garantía que Dios da. Así que Dios quitó, anuló, hizo negativo la muerte, le quitó el poder. Bueno, entonces, ¿para quién sí aplica este texto? Para las personas que mueren en sus pecados, aunque lleguen a resucitar, escucha esto, van a resucitar para muerte, solamente para presentarse delante del gran trono blanco y ser juzgados eternamente. Pero en el cristiano empieza la vida, ¿verdad? Porque Jesús le quitó el poder. Así que la muerte se convierte en un acceso a la inmortalidad. Bien. Siguiente diapositiva. ¿De qué manera está relacionada la muerte con la doctrina de la inmortalidad? Con la enseñanza de la inmortalidad. Hay 2 vocablos, uno es inmortalidad e incorrupción, que se emplean con referencia a la resurrección del cuerpo. Dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que, amados, Dios nos está invitando. Dios ve al hombre natural, al hombre que no tiene a Dios, como desnudo. Cuando va a enfrentar todas estas situaciones como desnudo. Así que dice Dios: revestíos. ¿Verdad que es bonito cuando te compras un suéter nuevo, una camisa? Imagínate, amado, revestirte de inmortalidad por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Imagina poder vestirte de esa inmortalidad y está a la mano y no está lejos de cualquiera de nosotros. Por eso Dios nos está invitando. Inmortalidad, esta palabra literalmente significa incapacidad para morir. Viene del griego kanato, thanatos, que es muerte. Y thanatos se transformó en athanatos, sin muerte. Al agregarle la letra alfa privativa, de ese término se deriva acanasia, atanasia, inmortalidad. Y bueno, esto se ocupa inmortalidad, es algo inherente a Dios, solamente Dios es inmortal. Así que Dios está dando de su propio ser a nosotros, a los mortales, así como nos creó al principio, ¿verdad? Así como creó a Adán de una manera inmortal, así a nosotros hoy en día. Solamente es que tomemos la vida eterna, solamente es que queramos, nos invita. ¿Cómo es Dios, verdad? Que nos repite, nos recuerda y nos invita a tomar una decisión, a no quedarnos en la siguiente enseñanza, en otra ocasión. Bien, entonces, en la inmortalidad, amado, las personas se despiertan conscientes. Hay una conciencia después de la inmortalidad. Como decía hace rato, hay grupos que dicen que después de la muerte permaneces inconsciente, ya no hay nada, y se apoyan en algunos textos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para soportar su doctrina. Pero ahorita vamos a ver que no es así. Bien, ¿qué diferencia, siguiente diapositiva, qué diferencia hay entre inmortalidad y vida eterna? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué no es lo mismo? ¿Inmortalidad y vida eterna no es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Por qué? Bueno, va por ahí. ¿Alguien más? Sí. Uh-huh. Leamos Romanos 2:7. Acompáñame en tu Biblia. ¿Alguien que guste leerlo? Romanos 2:7. Ok. Bueno, te leo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Leo el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Dice el 7, vida eterna. Así que la inmortalidad es después de la muerte y la vida eterna es desde la tierra. Así que desde aquí, amado, podemos tener vida eterna si perseveramos en bien hacer. El cristiano puede levantar su mano y puede decir, yo tengo vida eterna porque sé que Cristo me ha dado vida y desde aquí empieza la vida. Por eso decía Jesús que Él era el camino y la verdad. Así que desde el momento que tú tomas la decisión de seguir a Dios, tu estado de muerte cambia a vida. ¿Entonces queda claro? Que la inmortalidad es después de la muerte. La muerte solamente es el paso a la inmortalidad y vida eterna es algo presente. Es una posesión presente. Qué hermoso que Dios nos da vida eterna desde que creemos en Él en el tiempo presente. Así que, amados, Dios quiere que tengamos en cuenta la eternidad que está por delante de nosotros. La vida no nada más es si eres feliz al lado de una persona, ¿verdad? ¿Cuántas personas están errando en querer buscar y hacer una vida y decir, bueno, con eso estaría yo bien? Busca primero a Dios. Dios no puede ser burlado. Otras personas dicen, pues bueno, voy a comprar cosas materiales, voy a adquirir terrenos, autos para dejar asegurado a mi familia. Y es correcto que trabajes y te esfuerces, pero no ese es el propósito de Dios en tu vida. Dios quiere, el propósito de la enseñanza de hoy es que mires hacia la eternidad, mires lo que está delante de ti, que estamos a un paso, muchos de nosotros, amado. Muchos de nosotros estamos a un paso de la eternidad. Claro que da temor. Bien, quita la diapositiva, hermano. Después de la muerte, ¿hay un estado intermedio? Después de la muerte, ¿hay un estado intermedio? A ver, ¿quién dice que no? Alce su mano. Hasta arriba. Miren, no les dé pena levantarlos si se equivocan, para eso estamos aquí aprendiendo. Yo tampoco sabía, y ya aprendí, ¿verdad? Así que hay un estado intermedio, sí lo hay, y quitaremos lo falso acerca de eso. Por estado intermedio, puedes poner la diapositiva, entendemos el estado de los muertos durante el periodo entre la muerte y la resurrección. Así es. Ese es un estado intermedio en el que están todas las almas. Bien, y la resurrección llega para el creyente cuando ocurre el arrebatamiento, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo es esto? Cuando venga el arrebatamiento o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el estado intermedio. Nuestro cuerpo ciertamente queda sepultado, pero resucitará para vestirse de incorrupción. Así que hay un estado intermedio. ¿Están de acuerdo? Bien. Así que las personas alguno podría diferir. Bueno, no es que cuando la persona muere inmediatamente ya está delante de Dios. A lo que me refiero en este estado intermedio es que ahorita los que mueren en sus pecados se van directo al infierno. Te estás equivocando, entonces no hay estado intermedio. Entonces los que mueren en sus pecados se van al infierno.
Y los que mueren en salvación están en un lugar de reposo, pero no han recibido su galardón final, ni uno ni otro. Por eso se dice que están en un estado intermedio. Y lo vamos a aclarar. Dice, ¿cómo es ese estado de intermedio? Ese estado intermedio, perdón. Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando de un lugar y de un momento. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Verdad que Jesús decía, ¿está descansando Lázaro? Sí, bueno, ahorita estoy hablando exclusivamente de un lugar de descanso. Así que, dice aquí, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que estas personas han alcanzado una paz, ¿verdad? Una paz interior, una libertad. También es un lugar de actividad, es el lugar intermedio. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ellos tienen un empleo, ¿qué te parece? Las personas que están en el cielo tienen empleo. No están de ociosos. Sirven al Señor, se gozan. Amén. Y es un lugar de santidad. Así que tenemos que esforzarnos para llegar a ese lugar. Dice Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estas personas, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que son personas que han sido limpiados de sus pecados. No va a haber personas allá que entren con pecado, amado. Si no son lavados y perdonados por la sangre de Jesús, no van a estar ahí. Pero estas personas ya alcanzaron esa bienaventuranza, ¿verdad? Ese estado, esa felicidad, ya están ahí. Bien, y por el contrario, entonces, ¿los malvados también resucitan? Así es, pero para una muerte eterna. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así es. Así es, hermano. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a quitar esos puntos falsos que hay en la cultura, en la tradición. La Iglesia Católica Romana, con todo respeto para quien sea católico, dice que existe el purgatorio. Y ellos, ¿de dónde toman su argumento para sostener el purgatorio? El canon, ¿verdad? La Biblia que tenemos, el conjunto de libros, la Biblia, como todo, creemos que es inspirada por Dios. Y los libros que tenemos, en cuestión a la tradición cristiana, se dice que todos son inspirados por Dios. Y bueno, para esto no es que exclusivamente los católicos, los cristianos hayan aprobado y dicho,
la Biblia de ellos es la que contiene nada más los verdaderos libros inspirados por Dios. No, sino que ha habido concilios donde han llegado a este punto. La Biblia católica tiene libros que se dicen apócrifos. ¿Qué quieren decir? Que son solamente históricos, que no son de inspiración divina. Entonces, los hombres han tomado su doctrina de esos libros por cuanto están también en la Biblia. Si te das cuenta, ningún texto aparte de esos libros te da a entender que existe el purgatorio. Y ahorita vamos a ver lógicamente por qué no existe. Ellos dicen que es un estado de intermedio donde las personas están en un estado de prueba y necesitan ser purificados. Según ahí la doctrina, solamente están 7 días, así que si tú por medio del escapulario, ¿verdad?, rezas, para eso son los rezos, para que la persona salga prontamente del sufrimiento. Nadie quiere ver al familiar sufriendo en ese lugar, sino que están intercediendo. Bien, ¿y a quién le piden? ¿A quién le ruegan? Muchos le ruegan a la Virgen María y otros le piden al abogado del purgatorio. Este es San Nicolás de Tolentino. Fue un sacerdote místico católico italiano y fue el primer santo de la orden de San Agustín. Nació en el 1246 en Italia y murió el 10 de septiembre de 1305. ¿Por qué te menciono su fecha de nacimiento y muerte? Porque así como tú y yo murió ese hombre. Y el único que pudiera ser abogado de un hombre es aquel que está delante de Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos diferimos en cuestión al purgatorio. El tiempo de prueba es aquí en esta vida. Mientras haya vida hay oportunidad. Pero cuando la persona fallece, se acaba todo. Y el mismo texto de Lamentaciones 3:58 dice Jeremías: abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. ¿Quién es nuestro abogado, amados, según la Escritura? Jesucristo. No hay ningún hombre que pueda abogar por otro hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre también está lleno de pecados y el mismo Tolentino necesita de su Señor, ¿verdad? Necesitó un Salvador. Entonces la gente lo cree de corazón porque es la tradición. Por eso Dios hizo el libre albedrío para que cada uno decida en lo que cree. Pero aún con todo ello Dios implanta su verdad y es por medio de la Escritura. No es por medio de un razonamiento humano que llegamos a esa conclusión. La Biblia es muy clara. Siguiente diapositiva, Josué. Bien, otro punto equivocado sería el espiritismo. Muchas personas ocupan a los médiums para tratar de comunicarse con ellos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Verdad? Porque en vida se pelearon, en vida se enemistaron, y así que la persona anda con un remordimiento de conciencia o dejó cosas pendientes y dice, oye, busca un medio, a un brujo, a alguien que haga hechicería, oye, quiero comunicarme con mi ser querido. Y ahí está la persona, ¿verdad? Ahí está el medium. Todo esto es un engaño, todo esto es una farsa. Los espiritistas citan, oye, pero la bruja que hizo traer a Samuel, el rey David trajo a Samuel. Si leen con detenimiento esta parte, cuando aparentemente la bruja trae a Samuel, ella se asombra, se impacta,
¿verdad? Se comprende que no tenía eso controlado. Oye, pero yo conozco a una vecina que sí lo ha hecho y este espíritu, simulando ser su padre, su madre, hermano, le dijo: no te preocupes por mí, estoy en un lugar de descanso. Así que tú sigue tu vida. Si recordamos el relato de el rico y Lázaro, ¿se acuerdan que el rico le decía a Abraham: Padre, envía a alguien a mi familia, ¿verdad? Para que les avisen y no lleguen a este lugar de tormento. ¿Y qué decía Abraham? No se puede. A Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Ahora, ¿recuerdan la transfiguración de Elías y Moisés? Solo Dios puede traer a una persona así. Dios le dio permiso a Samuel de descender porque Saúl estaba preocupado de qué iba a hacer. Ya tenía la guerra enfrente, tenía una grande preocupación, ya había consultado a Jehová por medio de del profeta, no le hablaba, por medio del efod, varias cosas había intentado Saúl y no había respuesta. Y Dios, en su misericordia, le manda a Samuel y le dice: mañana vas a estar aquí conmigo, le dice Samuel. Mañana te reunirás conmigo. Aún Dios le dio la oportunidad a Saúl de arrepentirse, amado. Prepárate, le decía Samuel, mañana vas a estar conmigo. ¿Quién le había dado ese encargo? Dios. Así que Dios, amado, también contesta el futuro, también dice lo que acontecerá. También por medio de la Escritura tú puedes leer: Señor, ¿qué va a pasar con esta situación? Y Dios te da una respuesta cuando ve que tienes un corazón humillado. Porque Saúl realmente hizo error y lo pagó muy caro. Estaba la prohibición, ¿verdad? Estaba la prohibición de no acudir a ellos. Dice Isaías: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No hay un Dios al cual podamos preguntarle para que la persona vaya a que le echen cartas, a que vea un medium? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Es lógico? O sea, Dios mismo lleva a la lógica al ser humano. ¿Por qué no le preguntas al Dios de los vivos? ¿Por qué vas a buscar a esas personas que no tienen nada que ver conmigo, ¿verdad? Esas personas que están muertas también. Ellos mismos viven esa muerte. Bueno, dice el último texto: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Si gustan pasar los de alabanza. Y como en el caso de Saúl, ¿verdad? Por rebelión, mucha gente sigue muriendo, amado. Mucha gente hoy en día hace lo imposible porque le alarguen la vida unos años más, pero no es el remedio, amado. Es algo temporal lo que pudieras hacer, ¿verdad? Haces ejercicio, te vitaminas y es bueno y es sano, pero no es la solución a tus problemas. La solución a tus problemas solo lo puede dar Cristo. Recuerdo un caso donde un familiar de una hermana enfermó y le decía el doctor a ella: tu padre es para que ya estuviera muerto por el cáncer terminal
el grado en el que está. Y aún vivió un mes más. Y esa persona tuvo la oportunidad de ser salvo. En muchos casos Dios extiende su misericordia. En otros casos, la gente muere súbitamente. Y es un impacto la muerte, es un impacto. Aun cuando ya vemos a esas personas que están partiendo, es un impacto. Porque la mente del ser humano cree que nunca se va a morir. El humano piensa que jamás... Hermana, si gusta prender la luz, de favor. Las personas viven pensando en que nunca van a morir. Por eso dice el texto que Dios ha puesto inmortalidad en el hombre y no alcanzamos a comprenderlo. Nadie piensa que mañana va a morir. Tu mente no te dice eso. Pero Dios te pone a meditar. ¿Y si hoy faltas? Hombres, ¿verdad? Que dejan a su familia. Y entran las preguntas, ¿y qué va a pasar con esas familias si faltó el hombre de la casa? ¿Y qué va a pasar si fallece esta mujer que es el pilar del hogar? Yo te diría, preocúpate por tu vida. Preocúpate por ti mismo. Siguiente diapositiva. Pero Cristo venció a la muerte. Pero Cristo venció a la muerte. El aguijón de la muerte era el pecado. Así que cualquier hombre que ha pecado va a morir. Y todos hemos nacido con todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos y cada uno de nosotros. Pero nuestro Señor le ha quitado el poder a la muerte. La muerte sobre tu vida. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees a la palabra? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Se ocupa de obediencia, fe y obediencia. No existe nada más la fe aparte de la obediencia. No te engañe el maligno, no te engañe el enemigo, que únicamente lo confiesas de labios, pero tu vida no concuerda, eso no existe. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Para los discípulos, para las personas que estaban oyendo eso, era una esperanza. Lo atesoraban aquí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues hermano, yo trato de obedecerle, pero vives tu vida. Es tu vida, es tu autonomía. Tú haces lo que tú quieres. Eso no es seguirlo. Vive para Él. Entrégale tu vida.
Eso es lo que Dios está pidiendo. Hermano, ¿y si lo hago? ¿Quién me garantiza? ¿Quién me garantiza que estaré con Él? Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Si tenemos a su Espíritu, amado, esas promesas que leemos en la Biblia son vivas. Las creemos. Por eso ha dado a su Espíritu. Por eso, amado, es una tristeza, es una angustia para Dios cuando te ven en tus pecados, en esa muerte. Pero qué gozo hay cuando el Espíritu está en tu vida y todo lo que Él dice es creíble. Es creíble. Solo aguardamos el momento cuando se dé todo eso. Es una fe viva. Creemos lo que nuestro Señor nos habla y nos dice. ¿Tienes al Espíritu en tu vida? ¿O solo profesas una religión, una forma? Cierra tus ojos. El Espíritu está en medio de nosotros y habla a tu mente. ¿Qué decisión tomarás? Él te invita a tener fe. Él te invita a que seas obediente, a que vivas conforme a su voluntad. Y no solo se queda ahí Dios, sino que te da de su Espíritu para que puedas. Por eso Salomón decía que el hombre no alcanza a comprender la obra que hace Dios de principio a fin. No lo logramos comprender, amado. Porque muchos de nosotros sufrimos los estragos del pecado. Muchos de nosotros tuvimos que ser azotados y vivir apartados de Dios, viviendo egoístamente, conforme a nuestras concupiscencias, pecados, y no tomábamos en cuenta a Dios. ¿Imaginas esas almas que mueren sin una esperanza? Que están en un hospital. El terror que han de sentir. Y hoy tú tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de decidir. ¿Tienes enfermos en tu casa? ¿Tienes personas adultas que tú crees que están cerca de que Dios los llame? Ahora cambia nuestra perspectiva. Todos estamos a un paso de la eternidad, nuestra familia. Háblale a Dios, amado. Platica con Él. Hay una urgencia. A Dios le urge que comprendamos la verdad de hoy. La vida eterna eres
ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. En mis pecados no olvidé. Mi vida entera en ti cambió, porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida entera eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. Nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar. Pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. En mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió, porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal.
Y dice la Escritura que la vida apareció y se hizo hombre y caminó en medio de nosotros. Hoy tú puedes, hoy Dios te invita a tomarte, a confiar, a creer. No luches contra Dios. Lo único que busca es tu bien y promete darte de su espíritu, porque sabe que somos simples mortales. Todos los placeres, todos los afanes, todo se quedará en esta tierra. Nada, nada se llevará el hombre. Lo único que se llevará, amado, pudiera ser esta esperanza, ¿verdad? Porque haber una conciencia. Señor, gracias por haberme rescatado de mis pecados. Gracias porque venciste a la muerte y hoy puedo estar delante tuya. Por eso el texto dice que los que mueren van inmediatamente a su presencia. Es una fe viva, amado. Es una fe lógica, consciente. Dios tiene paciencia, amado, para cada uno de nosotros. Y su Espíritu día a día, ¿verdad?, nos invita a dejar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y abrazar sus promesas. Por eso estamos aquí, para que Dios nos haga entender su propósito para nosotros. Esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dios te invita, amado, a creer. Puedes cantar este himno, puedes abrazarlo, porque esa es la fe. Al que cree todo le es posible. Y esa es la certeza, ¿verdad? La fe, una convicción. Así que puedes entonar este himno, amado, creyéndolo. Y no nada más por emociones, sino algo lógico, algo razonable. De acuerdo a la luz de la predicación que hoy escuchaste, puedes entonarlo. Que más allá del sol hay una habitación para ti y para mí y para nuestros familiares. Y esa habitación ha sido creada por nuestro Dios. Qué bello, ¿verdad, amado? Que Dios ha pensado en todo. No ha dejado nada a la deriva. Nada ahí. ¿Qué va a ser después? Ha dejado una promesa hermosa. Adelante, hermano.
Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a preparar a la santación más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Gracias, Señor. Aunque no logramos comprender, Señor, todo, pero sí logramos entender una parte, Señor, que tú nos amas y buscas nuestro bien, Señor, aquí en la tierra y allá en la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, tan importante. Gracias por tenernos paciencia, Señor, porque domingo a domingo nos hablas, día tras día, Señor. Gracias por tu buen espíritu, Señor. Gracias por cada alma que está aquí, Señor, que tú trajiste, Señor. Por cada alma que tú convences, que tú amas, Señor. Tan grande fue tu amor, Señor, que moriste en una cruz. Y por medio de esa sangre tan preciosa, tan valiosa, hoy podemos ser limpiados de nuestros pecados. Ciertamente, Señor, no conocemos más allá de la muerte, pero el Espíritu nos da la certeza de que nos vas a esperar allá, Señor. De que tú estás del otro lado, Señor, aguardándonos, Señor. Y creemos, Padre, porque tú resucitaste, Señor, de los muertos y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros que estamos aquí, Señor. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermosa gracia, Señor. Sublime gracia. Es una oportunidad que tú nos das, Señor. Esa gracia es la que hoy está siendo derramada. Ese favor inmerecido para cada uno de nosotros. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y en amor.
salvó. Fui ciego, mas hoy miro. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me perdonó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como un mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me cuidó, me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como un mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como un mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Gracias por tu buen espíritu, Señor, porque tú le hablaste a cada persona, a cada congregante, Señor. Es tu espíritu, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesús, porque nos dio la oportunidad de poder heredar la vida. Gracias, Señor. Estas palabras, Señor, que tú has dado el día de hoy, Señor, penetren el alma, Señor. Entren hasta las coyunturas de los huesos, Señor, y se queden ahí, Señor. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos por cada persona, Señor. No quisiéramos irnos de tu presencia, Señor. Estar siempre aquí, Señor, contigo, Señor. Donde está tu espíritu, Señor, ahí hay libertad. Qué hermoso es sentirte, Señor.
Qué hermoso es percibirte, Señor. Qué hermoso es que le hables al alma, al entendimiento, Señor. Eso no lo cambiamos por nada, Señor. Si esto es aquí en la tierra, Señor, ¿qué será estar en tu presencia, Señor? Contigo cara a cara, Señor. Anhelamos estar un día, Señor, todos los que están aquí, nuestras familias, Señor, anhelamos estar contigo, Señor. Nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres. Y Padre, nos llevaremos grandes sorpresas el día que estemos delante tuya, Señor, por volver a ver a nuestros familiares, a los cuales tú les has dado una oportunidad, Señor, a nuestras generaciones, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, que tienes misericordia de millares y de millares de aquellos que invocan tu nombre, Señor. Contémplanos, Señor, cuando vengas en tu reino, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros, Señor. Amén.